17 de diciembre de 1916, San Petersburgo, Rusia. Grigori Rasputin, autoproclamado místico y confidente del zar Nicolás II, fue tiroteado con fatales consecuencias. Sus asesinos rusos temían que el control que Rasputin ejercía sobre la familia reinante hubiese llegado demasiado lejos. La trama del asesinato de Rasputin fue desconocida durante casi un siglo. Pero ciertos documentos secretos indican que tenía otros enemigos que deseaban su muerte. ¿Quién más estaba presente la noche del asesinato? Lo que sabemos ahora sobre el complot cambia totalmente la perspectiva que se nos había mostrado durante los últimos 100 años. Mientras la revisión de las fotografías oficiales de la autopsia y gracias a las avanzadas pruebas de balística para poder desvelar quién disparó el arma, abrimos el expediente misterio de Rasputin. Expediente Misterio, Rasputin. ...1905... El zar Nicolás II ocupa el trono de la Rusia imperial. La dinastía Romanov gobernaba desde hacía 300 años. El imperio de Nicolás se extendía desde China en el este hasta Alemania al oeste. En la capital, San Petersburgo, en el Palacio de Invierno, se halla la sede de su poderío. La esposa del zar, de origen alemán, la zarina Alexandra, tenía 5 hijos, 4 niñas y un niño mimado, Alexei, el heredero del trono. Pero tras las puertas de su hogar, la pareja imperial ocultaba un oscuro secreto a sus súbditos. Alexei había nacido con una enfermedad que amenazaba la continuidad de la dinastía. La hemofilia es una condición heredada por la cual la sangre no coagula. Hace 100 años era incurable. Un mal golpe y Alexei podía morir. La historiadora y escritora Helen Rappaport nos explica el problema de la familia. Era un niño y quería ser como los niños normales, quería correr y jugar. Pero, sin embargo, aunque estaba muy vigilado, en algunas ocasiones se daba golpes. Y luego la pobre criatura sufría unos dolores terribles. Para que el pueblo confiara en su línea de sucesión, los Romanov mantuvieron en secreto la enfermedad de Alexei. Buscando consuelo, la zarina Alexandra se refugió en la Iglesia ortodoxa. Era una devota creyente, pero ni su fe podía curar a su hijo. La obsesión por tener un hijo heredero era tan fuerte que era comprensible que estuviese igualmente obsesionada por mantenerlo con vida y que buscara ayuda en un hombre como Rasputin. El 1 de noviembre de 1905, hallándose en tal estado de desesperación, aparece Grigori Rasputin, un misterioso campesino de Siberia que dice ser sanador. La historiadora Charlotte Sibbat es una autoridad en la familia real rusa. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, en San Petersburgo había una gran afición por las experiencias y las historias espirituales. Y él aprovechó ese momento. Con sus aparentes poderes místicos para la curación, Rasputin se convirtió en la sensación de la alta sociedad rusa. Brian Moynihan es un experto en historia de Rusia. Irrumpió en San Petersburgo como un mago medieval del pasado. Entró en aquellos salones donde se bebía té y todo tenía una apariencia muy respetable. Y entretenía a sus anfitriones con historias de Siberia y cuentos de campesinos, porque nunca habían visto un campesino. El zar escribió en una carta: hace unos días recibí a un campesino de la provincia de Tobol y nos causó una gran impresión a su majestad y a mí.
Nicolás y Alexandra estaban muy impresionados con Rasputín. Les gustó en cuanto le conocieron. Y con el tiempo lo invitarían al Palacio Alexander para que conociese a sus hijos. Este es el Palacio Alexander, situado a 25 kilómetros al sur de San Petersburgo. Aquí es donde Rasputín fue invitado por primera vez por la familia real para que efectuara una curación. Rasputín rezó por el joven príncipe y el niño se tranquilizó. Durmió plácidamente y cuando despertó por la mañana, el dolor había desaparecido. Es evidente que tenía un increíble poder de sugestión. Nunca se ha podido explicar y probablemente nunca se podrá. Creo que poseía algún tipo de poder hipnótico. La zarina creía firmemente que Rasputín obraba milagros. Por su creciente relación con los Romanov, el zar ordenó que la Okhrana, la infame policía secreta rusa, escoltara a Rasputín y le protegiera. Bajo la vigilancia de la Okhrana, Rasputín recibía visitas de todas las clases sociales, sacerdotes, nobles, mandos militares. Todos querían ser recibidos por el ya famoso campesino de Siberia. Pero los visitantes más frecuentes eran del sexo femenino. Esta foto de Rasputín, rodeado de admiradoras, ha sido reproducida miles de veces. Los rumores sobre lo que ocurría en su apartamento pronto serían la comidilla de Rusia. Siempre que había una oportunidad la aprovechaba. En los trenes, en las meriendas, en cualquier lugar. Si podía, allí estaba él. Su rudeza gustaba a algunas mujeres rusas. Se especulaba sobre el libertino estilo de vida de Rasputín y llegó hasta a ser un escándalo público. Una presunta aventura amorosa con la propia zarina. El rumor se extendió por toda Rusia. Dañó enormemente su reputación y arrastró con él el honor de los zares. Una grosera caricatura que representaba sus supuestos amoríos circulaba por todas partes. Era promiscuo, pero no con la zarina, aunque no había duda de que ella lo mantenía. Veía en él a un santo, a un hombre recto. Esta foto familiar muestra que a pesar de las insinuaciones, Rasputín todavía tenía la confianza de la casa imperial. El hecho es que ese hombre podía ayudar a su hijo. Llegó un momento en que Nicolás dijo: preferiría tratar con 10 Rasputín que ver llorar una sola vez a Alexandra. Pero para la escéptica aristocracia, Rasputín parecía tener prisionera a la familia real en un extraño e hipnótico trance. Su influencia sobre los Romanov fue ampliamente debatida incluso en el Parlamento. En 1914 Europa se encontraba sumergida en una guerra brutal. Rusia se alió con Francia e Inglaterra en una enconada lucha contra el poderío militar alemán. Los primeros éxitos militares fueron seguidos rápidamente por absolutos desastres y bajó la moral de los combatientes. A finales de octubre de 1915, la guerra se cobró un terrible saldo en Rusia. 1,5 millones de soldados murieron o fueron heridos. Rasputín, supuestamente un hombre pacífico, instó al zar Nicolás para que retirara las tropas rusas y firmara la paz con Alemania. Entonces la influencia de Rasputín sobre los Romanov llamó la atención del servicio secreto británico. Desde su cuartel general en el Hotel Astoria, en el centro de San Petersburgo, los agentes británicos estaban cada vez más ansiosos por calibrar la estabilidad de sus aliados rusos. Este es el número 1 de Whitehall Court de Londres, Inglaterra, el cuartel general del servicio secreto británico durante la Primera Guerra Mundial. El historiador Andrew Cook ha conseguido revisar los archivos secretos y la correspondencia. La inteligencia británica era consciente desde el principio de que Rasputín era una de las principales personas influyentes en Rusia que defendía en privado un acuerdo de paz con los alemanes. Con la seguridad interna rusa y el servicio secreto británico desconfiando de sus motivos, la vida de Rasputín corría peligro. Pero la historia cuenta que fue un miembro disgustado del círculo íntimo de los Romanov quien decidió acabar con la intromisión de Rasputín en los asuntos de Rusia. El príncipe Yusupov era hijo
de una de las familias más ricas y antiguas de Rusia. Era un señorito educado en Oxford. La gente como Yusupov, de la vieja escuela de la alta aristocracia, no podía asumir lo que estaba ocurriendo. Félix Yusupov veía en Rasputín un obstáculo para la implicación de Rusia en la guerra. Y por eso era muy importante para él que Rasputín fuera físicamente eliminado de la ecuación. El 16 de diciembre de 1916, Yusupov invitó a Rasputín a una fiesta en su palacio, situado a orillas del canal Moika, en San Petersburgo. Según las notas escritas por Yusupov, Rasputín empezó a disfrutar de su hospitalidad. Pero en vez de la esposa de Yusupov, en la planta de arriba se escondía un grupo de hombres. Entre ellos se encontraba Vladimir Purishkevich, un conocido político, y Dmitri Pavlovich, miembro de la familia imperial. Otros dos hombres sin identificar también se encontraban entre los invitados al palacio. Rasputín no se percató de que esos hombres estaban planeando asesinarlo. Alrededor de las 3 de la mañana, Yusupov efectuaba el movimiento clave. Yusupov regresó junto a los otros conspiradores para comunicarles que Rasputín había muerto. Pero más tarde, mientras el príncipe comprobaba si estaba muerto, Rasputín recuperó la conciencia repentinamente, con fuerza suficiente para agarrarle por el cuello. Gritó pidiendo auxilio y Yusupov consiguió liberarse. Con una fuerza aparentemente sobrehumana, el hombre santo trató de huir por el patio. Entonces, desde lejos, uno de los conspiradores, Purishkevich, le apuntó con su arma. El primer disparo impactó en la espalda de Rasputín y el segundo, según su declaración, le dio en la parte posterior de la cabeza. Finalmente, los caballeros asesinos terminaron con Rasputín. Con el deseo de hacer desaparecer a su víctima para siempre, lanzaron su cadáver a las gélidas aguas del río Neva. Pero su cuerpo fue recuperado no muy lejos, cerca del puente Petrovsky. La investigación policial sobre el asesinato fue breve. La zarina puso a Yusupov bajo arresto domiciliario, pero el príncipe negó su implicación. Yusupov nunca fue culpado. Rasputín fue primero enterrado y más tarde su cuerpo fue trasladado. Durante el camino el cadáver se perdió y desapareció para siempre sin dejar rastro. El príncipe y los conspiradores aparentemente habían conseguido lograr su propósito. Esta es la historia conocida de las últimas horas de Rasputín, basada en las memorias de los asesinos. Pero las de Yusupov fueron escritas 11 años después del suceso. El relato de Yusupov se basó en una historia gótica de terror, en concreto la historia de la bestia que nunca moría. La realidad de la brutalidad del asesinato de Rasputín ha visto la luz recientemente por medio del extenso y olvidado informe de la autopsia. Guardadas en lo más profundo de los archivos rusos, se encontró una colección única de fotografías tomadas inmediatamente después de haberse cometido el asesinato. Inéditas hasta el momento y ocultas durante más de 80 años, nos muestran la escena del crimen. Podemos ver un patio con manchas de sangre fresca sobre la nieve. Muestran el cuerpo congelado de Rasputín durante los minutos después de haber sido recuperado del río, y se ve con todo detalle la autopsia de Rasputín. Todo su cuerpo estaba lleno de contusiones y heridas de bala. Una de ellas impactó en la frente de Rasputín, y no desde atrás, como declararon los asesinos. Según Purishkevich y Yusupov, el disparo que le dio en la cabeza fue hecho desde atrás y de lejos. El profesor Derek Pounder, una autoridad en patología forense, recurrió a los archivos para estudiar el informe original de la autopsia de 1917.